Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Estamos esta noche muy complacidos de poder contar con la sintonía, la audiencia de todos ustedes y ya hemos logrado durante todo un mes en esta nueva etapa una audiencia, una identificación y un apoyo muy importante de parte de todos ustedes, lo cual en nombre de todo el equipo de producción y de toda la familia de Víctor en Vivo, pues nos sentimos muy agradecidos de ustedes. Queremos informarles que además de nuestra plataforma de televisión Víctor en Vivo, estamos en un proceso de reingeniería y Víctor en Vivo pasará a ser no solamente este programa, sino que será Víctor Online y que podremos tener una plataforma de comunicación digital donde usted podrá comunicarse con nosotros e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en nuestra cuenta @Víctor en Vivo y también Víctor Online, y también en nuestro canal de YouTube. Le invitamos que ustedes puedan entrar a nuestro canal de YouTube, que es Víctor en Vivo, y que puedan suscribirse, porque muchas de las entrevistas y de los comentarios que nosotros hacemos, pues ustedes pueden verlo de manera más cómoda a través de su celular, de su computadora, de su tableta, del WhatsApp, porque alguien le envíe el link y ustedes pueden estar al tanto de los comentarios y de las entrevistas que hacemos en nuestro programa a través de esta plataforma de Víctor Online. También les invitamos a que ustedes puedan estar atentos a nuestros invitados antes de llegar las 11 de la noche, puesto que estamos haciendo algunos cambios, como les digo, estamos en un proceso de reingeniería y no necesariamente Víctor en Vivo va a ser en vivo, sino que vamos a tener la oportunidad de invitar a diferentes personalidades, poder grabar estas entrevistas y hacer un proceso de postproducción, de edición especial, y entonces haremos algunos cortes que les invitaremos a que ustedes vean a través de nuestras redes sociales y de esa plataforma de comunicación digital para entonces lograr la atención y el apoyo de ustedes al momento de la sintonía a través de Teleradio América a las 11 de la noche de lunes a viernes y también por nuestro canal de YouTube Víctor en Vivo y nuestras cuentas en Instagram y en Twitter y en Facebook, pero también con la plataforma Víctor Online. Así que esperamos poder contar con el apoyo de ustedes en la plataforma digital, así como lo hemos logrado con estos 30 y tantos días que tenemos ya viéndonos todas las noches a través de este canal 12 de Altiz TV, que es lo que era antes Telecable de Tricom, y también en el canal 12 de Claro TV y el canal 45 en UHF. No puedo dejar de darle las gracias, como siempre, a don Luis García, presidente del grupo de medios de Teleradio América, y a don Dani Pérez, quien es el administrador general de este canal y de este grupo de comunicaciones. Esta noche tenemos como invitado al doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Quizás algunos no lo recuerden, pero también fue presidente de la Junta Central Electoral durante poco tiempo, porque él fue el suplente del doctor César Estrella Sadalá, que fue el juez presidente de la Junta Central Electoral que organizó las elecciones del 96. Entonces después renunció el doctor Estrella Sadalá y asumió la presidencia de la Junta el suplente, que era en ese momento el doctor Jorge Subero, y posteriormente pasó de allí a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país que fue designado, que fue electo por la nueva modalidad del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto que ustedes ven que estamos viviendo hoy con el presidente Danilo Medina y los demás consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los jueces, no solamente de la Suprema, sino ya se eligieron del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional y ahora van los de la Suprema, fue establecido en la reforma a la Constitución del 10 de agosto de 1994, que se estableció el Consejo Nacional de la Magistratura como organismo encargado de designar a los jueces de las altas cortes. Anteriormente los jueces lo designaban los senadores a través del Senado de la República en el Congreso. Hacemos nuestra primera pausa, ya está con nosotros aquí en nuestros estudios el doctor Jorge Subero Isa y vamos a tener la oportunidad de conversar con él en unos minutos después de la pausa. El magistrado Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, no se lo pierdan.
Bien, señores, y como habíamos anunciado, ya tenemos el privilegio de contar en nuestros estudios con el magistrado Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Magistrado, un gran honor, un placer para nosotros contar con usted esta noche. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Magistrado, usted fue presidente de la Suprema Corte de Justicia entre el año 1997 y el año 2010. 2011. Estamos hablando de cerca de 13 años, ¿no? 14 años y medio más o menos. 14 años y medio al frente del sistema judicial dominicano. En un periodo de transición del sistema judicial, porque usted fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia electo después de la reforma constitucional de 1994, donde la designación tanto de usted como presidente como de los demás miembros del Pleno fue una decisión del recién creado para ese entonces Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo se da la elección de Jorge Subero para presidir la Suprema en ese entonces? De manera muy circunstancial, porque hay que recordar que yo desde el año 1994, precisamente a consecuencia de la crisis política derivada de las elecciones de ese mismo año, primero se comenzó con un proceso de reforma institucional en el país, que lo había precisamente promocionado el doctor Balaguer, y era despolitizando la Junta Central Electoral. Fue el primer paso de importancia que muchas veces la gente se olvida. O sea, el proceso de institucionalización del país comenzó con la despolitización de la Junta Central Electoral en el año 1994. En esa conformación de la Junta Central Electoral de ese año, yo ocupo la posición de suplente del presidente, que era de César Estrella Sadalá. Entonces, me ligo a la Junta Central Electoral del año 1994, pero a sabiendas de lo que nos había dicho César Estrella, de que él iba a estar 2 años solamente, porque él fue a asumir realmente un compromiso en la Junta Central Electoral. Para organizar las elecciones del 96. Del 96, pero que del 96 en adelante ya él se retiraba. Y recuerdo que él me dijo, Jorge, prepárate, porque yo tampoco termino las elecciones, me voy. Pero los convencieron de que permaneciera un tiempo más. Y permaneció hasta el año 1997, y en el año 1997 entonces decide abandonarlo. Es ahí a mí que me corresponde como suplente del presidente de César asumir la presidencia de la Junta Central Electoral. Estando yo en la presidencia de la Junta Central Electoral, se presenta la coyuntura de que se está ya por un impulso muy decidido del presidente Leonel Fernández de reformar la administración de justicia. Ya hay que recordar que él con anterioridad había puesto en las manos de Franklin Almeida Ranciel el comisionado de apoyo a la reforma judicial. Fue el primer paso importante desde el gobierno de Leonel Fernández para transformar la administración de justicia. Entonces, por ese impulso, también la sociedad civil, el empresariado, la iglesia, un papel estelar que desempeñó doña Milagros Ortiz Bosch en esa época. Entonces se comenzó ya las primeras reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, que es importante decir que a pesar de que estaba contemplado en la Constitución del año 1994, no fue sino hasta el año 1996 donde se reunió por primera vez y donde realmente dio su fruto en el año 1997, muy específicamente el 3 de agosto del 97 con la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Resumiendo esta parte, yo llego a la Suprema Corte de Justicia porque ocupaba la presidencia de la Junta Central Electoral. Siempre he dicho que de no haber yo ocupado la presidencia de la Junta Central Electoral, de no haber estado colocado en ese momento en la Junta, difícilmente se hubiera producido el traspaso mío, el cambio mío de presidente de la Junta Central Electoral a la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién lo llama? ¿Quién le informa? ¿Quién tiene la paternidad de la idea de la mención del nombre de Jorge Subero para la judicatura? Hay muchos que se atribuyen la paternidad de esa propuesta. Realmente yo creo que fueron una serie de factores que incidieron en eso. Primero, yo había dicho que no aceptaba esa posición ni de la Junta Central Electoral ni de la Suprema Corte de Justicia,
porque Peña Gómez había dado unas declaraciones en Chile donde decía que no me aceptaba a mí como presidente de la Junta Central Electoral porque yo era reformista. Porque si toda mi familia era reformista, lógicamente tenía que pensar que también yo era reformista. Entonces que no podía permitir que un reformista estuviera al frente de la Junta Central Electoral. Sí, porque don Néstor Contín Aybar también se le vinculaba en esos momentos con el presidente Balaguer. Pero posteriormente... Y el magistrado Vergés Chupani también. Posteriormente se le aclaró eso, el mismo Guido Gómez Mazar y la misma doña Milagro se encargaron de desterrar esa idea. Pero cuando le proponen a él que si tendría alguna objeción a que yo fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que no. Pero debo ser sincero, la versión que me dieron a mí es que la idea, el que dijo que sí, no el de Lidia, no, el que dijo que sí fue Joaquín Balaguer. Sí. O sea, Balaguer dijo que no tenía ninguna objeción porque le habían hablado muy bien de mí. Y cuando a Peña Gómez le dicen que Balaguer está de acuerdo, que Milagro está de acuerdo, que los demás están de acuerdo, entonces no hubo objeción. Por eso es que la elección mía en la Suprema Corte de Justicia se da a unanimidad. Y consensuada en un 100%. Como juez. Aunque como presidente no se dio porque Leonel Fernández no votó por mí como presidente por razones que no tienen al caso que no Sin embargo, se recuerda que él se inhibió como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y presidente de la República, y eso llamó la atención, que después de haberse logrado un consenso, usted es la primera persona en muchos años que logra el consenso de los grandes líderes políticos que gravitaban esa época, Así Joaquín Balaguer, es. José Francisco Peña Gómez y Leonel Fernández como recién designado, electo presidente de la República. ¿Por qué se resiste el presidente Fernández a apoyarlo? ¿Tenía compromiso con otro magistrado? Sí, obviamente, y debo decirle, en honor a la verdad, recibí todo el apoyo del presidente Leonel Fernández. Ya una vez usted designado. Una vez decidido. ¿Qué le pasó al presidente Leonel Fernández? El presidente Fernández tenía compromiso, incluso lo había dicho, aparentemente con el profesor, mi profesor y amigo, el profesor Bernardo Fernández Pichardo. Él era el presidente, el candidato del presidente Leonel Fernández. Pero una vez que eso no se da, y debo decirle que la primera felicitación que recibí yo realmente, el lunes 5 de agosto del año 1997, fue del presidente Leonel Fernández, porque me envió enmarcado la primera página del periódico Listín Diario, donde había salido mi familia y yo, precisamente en un trabajo de Tulio Navarrete, aquel periodista cubano que tuvo mucho tiempo en la República Dominicana. ¿Todavía lo conserva usted? Todavía lo tengo ahí cada vez. Con la fotografía de doña Francia y lo sus sigo hijos. con mucho orgullo, la familia completa. Y entonces, magistrado Subero Isa, ¿por qué después de usted haber hecho una gestión, primero usted nace consensuado, usted nace con el apoyo de todos los sectores? Segundo, usted desarrolla una carrera al frente de la Suprema Corte de Justicia prácticamente sin ningún tipo de cuestionamiento, hasta la recta final ya con la controversia que se genera con el caso Sunland. Sí. Pero independientemente del caso Sunland y la controversia por la votación dividida de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, creo que a unanimidad, cosa prácticamente imposible de lograr, los principales sectores de la sociedad dominicana reconocen bajo su presidencia del Poder Judicial, de la Suprema Corte, una mayor inversión, una mayor dinamización, una gran gerencia, una mejor organización, inclusive se adecentó, no solamente en términos de infraestructura, sino en términos de procedimientos, el aparato judicial. Sin embargo, para el 2011, cuando se reúne nuevamente el Consejo Nacional de la Magistratura, la sociedad daba por un hecho que Jorge Subero Isa seguiría al frente de la Suprema Corte de Justicia, y hasta el último momento, fue en la última sesión, se decide al doctor Mariano Germán como nuevo presidente, y usted sale de la reunión y no acepta su propuesta para que usted siga siendo miembro.
¿Por qué? ¿Y qué pasó? A mi modo de ver, eso nunca se ha sabido. Debo decirle que yo tuve con el presidente, y mantengo, con el presidente Leonel Fernández, mejores relaciones personales que institucionales. En 5 ocasiones, hay que recordarlo, yo dije que me iba de la Suprema, que quería ya dedicarme al ejercicio profesional. El propio Leonel Fernández me decía que no. ¿Lo persuadió? Sí. Yo creo que todo se decidió en la última semana. La última semana de la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, ahí se decidió porque lo que se hablaba, lo que se decía, es más, el mismo editorial del periódico El Nacional de ese mismo día daba como un hecho que usted seguía al frente de la Suprema Corte de Justicia. Lo que a mí me han dicho es que fue una decisión eminentemente política, que al presidente Leonel Fernández lo convencieron de que yo no era la persona que podía garantizarle que realmente en algún proceso judicial que se dirigiera en su contra, yo pudiera protegerlo. ¿Es cierto que se argumentó el caso Van Inter? No. Que se decía que porque usted había sido una persona que durante su ejercicio profesional había tenido una cercanía con don Ramón Báez Romano y don Ramón Báez Figueroa y el consorcio de grupos de empresa Van Inter, y que sin embargo, no obstante esa relación profesional o particular, usted como presidente de la Suprema Corte de Justicia jugó su papel administrando justicia con ese caso, y que entonces ellos le tomaron temor, miedo a usted. No, en lo absoluto. Yo no creo que tuviera que ver. La versión que me dieron a mí es que algunas personas muy allegadas al anillo, muy cercanos a la persona del presidente Fernández, le llevaron una serie de documentos y le dijeron, mira lo que hay de ciertos funcionarios de su gobierno. ¿Usted cree que el doctor Subero Isa podría garantizarle que usted salga bien de este proceso? Yo creo que eso fue en lo que el presidente Leonel Fernández le temió. Y confieso, todavía al cabo de 7 años, yo soy lo que creo, que posiblemente a la persona que más se haya sentido apesadumbrada, adolorida por esa decisión fue el presidente Leonel Fernández. Todavía lo digo yo. O sea, no creo que tuviera nunca en su horizonte que yo dejara la Suprema Corte de Justicia. Tanto es así que cuando nosotros nos evaluamos en el Consejo, él manifestó, ¿por qué lo vamos a evaluar si usted es que debe de evaluarnos a nosotros? O sea que no. ¿Y por qué entonces, magistrado Subero, cuando se decide la elección del actual presidente, el magistrado Mariano Germán como presidente, el Consejo Nacional de la Magistratura decide que el doctor Jorge Subero Isa permanezca como miembro, como juez de la Suprema Corte de Justicia, y entonces usted declina seguir participando dentro del purpurado? Yo creo que fue un premio de consolación, porque el presidente sabía que yo no iba a aceptar descender de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, principalmente porque realmente la labor mía en la Suprema Corte de Justicia en un 80, en un 85% fue una labor de gerente. Yo era un gerente, o sea, yo venía del sector privado, de las compañías de seguros, de los bancos, y realmente la labor en la Suprema fue una labor gerencial, de administración, más que jurisdiccional. Entonces yo decía, bueno, pero es que si nos están evaluando, porque el mismo proceso de evaluación que se está llevando a cabo ahora, se supone que fue el mismo proceso de evaluación, porque estaba vigente la Constitución del 2010, a que nos sometimos nosotros en el 2011. Así es. O sea que resulta que yo no rebasé la prueba como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero sí rebasé la prueba como juez. O sea que era una incongruencia porque realmente... Había una contradicción. Claro, lo que yo menos había hecho era desempeñar el papel de... La semana pasada, hace 2 semanas, tuvimos la oportunidad de entrevistar, estaba sentado ahí mismo donde está usted ahora, el abogado Julio Curi, y él se expresó en términos muy elogiosos de su persona. Usted fue su profesor y él hizo varias anécdotas de cómo le marcó en su desarrollo académico, profesional, sus enseñanzas. Y evaluando su gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que la primera vez que en un tribunal empezó a verse una fotocopiadora, un escáner, equipos de sonido, y que se mandaban los expedientes por la vía electrónica, encuadernados,
fue durante su gestión como presidente de la Suprema Corte. También el Tribunal de Tierras fue fruto de todo un proceso de reingeniería, de remodelación de su infraestructura física y todos los procedimientos, gracias a unos fondos especiales que usted logró financiamiento con organismos internacionales, dadas las limitaciones de presupuesto local para el sistema judicial. Sí, así fue. El presidente Leonel Fernández lo dice de otra manera. Él dice que cuando él era abogado de oficio, que lo fue hasta el momento que llegó a ser candidato de la presidencia, presidente de la República, él decía que los expedientes estaban en caja de Marta Morena. Y realmente establecía que se sorprendió cuando veía que ya los jueces tenían laptop, que tenían computadora. Había un correo electrónico bastante efectivo. Eso para la jurisdicción inmobiliaria realmente fue un préstamo que se consiguió con el Banco Interamericano de Desarrollo de $40 millones, que fue un proyecto tan exitoso que el propio Enrique Iglesias, que era el presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, nos ofreció $30 millones adicionales para completar el proceso porque se quedó incompleto. Por razones que no vienen al caso numeral, solamente se consiguieron $10 millones que se volcaron también en la jurisdicción inmobiliaria. Pero realmente fue un proceso de transformación. Pero ¿por qué se produjo ese proceso de transformación en el año 1997? Porque todo el mundo estaba de acuerdo en que la justicia tenía que cambiar. O sea, los políticos, los empresarios, la sociedad en sentido las iglesias, general, la sociedad civil, los abogados, o sea, todos teníamos el propósito de que la justicia cambiara. Tanto es así que durante los 14 años y medio que yo presidí el Poder Judicial, los partidos políticos sacaron de agenda la reforma judicial, mientras que antes del año 97, en los programas de los partidos políticos, el primer punto era la reforma judicial, la modernización de la justicia. Tuvimos 14 años que nadie habló de eso. Dejó de ser un tema de campaña. No fue un tema de campaña a partir del 97. ¿A qué se debió eso? Bueno, porque realmente nosotros habíamos despegado bastante ya la administración de justicia de la política. Y yo decía que ya la primera ola de reforma judicial se había agotado, que consistía en la independencia del Poder Judicial, que faltaba la segunda ola, que era hacer la justicia efectiva, eficiente, accesible a la población. Porque la gente me decía, bueno, tenemos una justicia independiente, ¿y qué? Si la justicia sigue siendo mala, cara, tardía. O sea, nosotros no nos interesa eso, nos interesa que realmente la eficiencia. Entonces, esa segunda ola que comenzó, la esbocé yo en un discurso del 7 de enero del 2007 y después un célebre desayuno patrocinado por la FINJU, lo esbocé y realmente se quedó. Está en su libro, No solo he hablado por sentencias. Exactamente. En el tomo número 2. Exactamente. Una pregunta, magistrado Subero. ¿Se siente orgulloso, se siente satisfecho, se siente realizado por el gran aporte al país durante sus 14 años y medio al frente de la Suprema Corte de Justicia? Totalmente, porque quiero ser honesto. No fue un proyecto de Jorge Subero Isa, fue un compromiso del grupo. O sea, la Suprema Corte de Justicia que se eligió en el año 1997, hombres y mujeres se sintieron comprometidas con ese proceso de reforma. O sea, yo fui un coordinador de esa gestión de tanta gente valiosa, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de los técnicos y de todo el personal de apoyo. Los mismos jueces fueron los primeros que se entregaron al proceso de reforma. Yo puedo decir dos cosas. Primero, fundamentalmente la justicia que yo presidí fue una justicia independiente. Hay mucha gente hablando por ahí cosas, nosotros fuimos una justicia independiente porque a mí nadie se atrevió, no que me dieron, no, a mí absolutamente nadie se atrevió a sugerirme una cosa que no fuera la correcta. Esa es la primera. Y la segunda es que los jueces creían en su justicia y defendían su justicia. Y los jueces que yo dejé eran jueces honestos. O sea, fueron muy pocos los casos que nosotros pudimos percatarnos de deshonestidad de los jueces. Y le tocó también la transición hacia el nuevo Código Procesal Penal.
A nosotros nos tocó la transición, la implementación del Código Procesal Penal, del Código de Niños, Niñas y Adolescencia, la Ley 108 sobre la jurisdicción inmobiliaria, o sea que nosotros tuvimos que poner la Ley de Defensa Pública, o sea, fueron 4 o 5 códigos que realmente ameritamos de mucho sacrificio. Tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con el magistrado doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Junta Central Electoral, también expresidente de la Suprema Corte de Justicia, reconocido abogado jurista de la República Dominicana. Ya regresamos en unos minutos nada más para seguir conversando con él. Ahora, después de haber escuchado esta historia de cómo surge su presidencia y los años de desarrollo al frente de la Suprema Corte de Justicia, después de la pausa quiero preguntarle cómo evalúa lo que ha sido el comportamiento del sistema judicial dominicano después de su salida de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Ya regresamos. Continuamos esta interesante conversación aquí en Víctor en Vivo con el magistrado Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Magistrado, ya una vez entonces usted sale de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia hace 7, casi 8 años ya. ¿A qué se ha dedicado? ¿Cómo se siente? ¿Y cómo evalúa el comportamiento de las nuevas autoridades del Poder Judicial? Bueno, el primer juramento que yo hice al salir abruptamente de la Suprema Corte de Justicia es no visitar un palacio de justicia jamás. ¿No ha vuelto a ejercer? No ha vuelto a ejercer la profesión como litigante. ¿Ha dado consultas? He dado consultas, soy asesor de varias empresas públicas y privadas y me he dedicado única y exclusivamente. El que quiera litigar tiene que irse a otro sitio. Por eso es que he sido muy cauto cuando me preguntan de la evaluación de la Administración de Justicia actual. Realmente estoy muy alejado de lo que es la forma de administrar justicia en la actualidad. No me puedo quejar, he actuado conforme a mis lineamientos, a mis ideas. Y a su íntima convicción. Exacto, en el ejercicio de esta asesoría que estoy haciendo. Yo creo que la Administración de Justicia entró en un proceso de ralentización, o sea, pero no ahora, no, yo creo que ya desde el último periodo mío hubo una cierta parálisis porque no se veían los avances, o sea, era muy independiente, lo que yo decía al principio. Hoy en día la situación es distinta. Hoy en día tenemos varias asociaciones de jueces, hay un consejo del Poder Judicial, y de una manera o de otra la gente se queja, con razón o sin razón, pero la gente se queja. ¿Es lenta la justicia dominicana? Es lenta, la justicia dominicana es sumamente lenta, pero antes y ahora. O sea, siempre ha sido una de las características, es la lentitud. Incluso nosotros en esas cumbres judiciales donde participamos, siempre tratábamos de aprender de los demás. De curso de Uruguay, que tienen en materia civil un procedimiento muy expedito, muy rápido, de cómo conocer los casos, pero aquí sigue siendo realmente una de las grandes lacras que tiene la Administración de Justicia, es la lentitud. Magistrado, el doctor Julio Curi establece una tesis de que existe una antinomia en la Constitución Dominicana, una contradicción entre una parte normativa y una parte de regla con el transitorio. Señala que ante el artículo transitorio prohibir al presidente Danilo Medina que pueda presentarse nuevamente como candidato, viola el derecho de igualdad, porque hay otros 2 expresidentes, uno de ellos logró la reelección, el otro no, pero la intentó, y sin embargo ambos pueden postularse. Alega él también que hay una violación a la irretroactividad de la ley, puesto que si la Constitución fue modificada en el 2015, el primer periodo que cuenta como presidencia del presidente Medina es 2016-2020 y que por lo tanto puede tener acceso a una repostulación 2020-2024, y señala también que violenta
el derecho de elegir y ser elegido, y que por lo tanto el presidente Medina pudiese postularse sin necesidad de reformar la Constitución de la República. Sin embargo, en días pasados vimos unas declaraciones suyas saliendo de la catedral donde usted decía que sí era posible una reforma a la Constitución con solo lograr el apoyo de los legisladores suficientes e introducir un cambio a la Constitución. ¿Cuál es la realidad jurídica desde su punto de vista sobre las posibilidades del presidente Danilo Medina repostularse? Mire, Julio Curi no solamente es estudioso, Julio Curi es brillante. Julio Curi tiene ideas realmente brillantes. Cuando yo vi la interpretación que él le daba a la Constitución, yo mismo le dije que era una interpretación muy audaz. No la de la igualdad, porque lo del sentido de igualdad fue una tesis muy vieja que se entrenó por primera vez en Costa Rica en un gobierno de Oscar Arias, que se le permitió la reelección bajo el criterio de que todos eran iguales ante la ley. Posteriormente, ese mismo fenómeno se produjo en Nicaragua con Daniel Ortega, y creo que el último fue Evo Morales. En Bolivia. En Bolivia, que se decía, bueno, si todos los ciudadanos pueden elegirse menos el presidente de la República, se rompe el criterio de igualdad. Ese es un criterio viejo, pero la otra parte de la tesis de Julio, de que no se puede, de que se puede el presidente reelegirse tal como está la Constitución, esa es la que yo digo que es una tesis bastante audaz, que yo no me atrevo, honestamente, no tengo la capacidad suficiente para defenderla, ni mucho menos para atacarla. Lo que es un hecho cierto es que la intención del asambleísta de la Constitución, la última reforma Constitución, fue prohibir la Constitución, prohibir la reelección. O sea, la idea, si se buscan las actas, lo que ocurrió en ese momento, no hay duda de que el propósito de los asambleístas era que el presidente Danilo Medina se reeligiera en esa ocasión y que no se volviera a hacer. Desde luego, las cosas han cambiado. Ya hay nuevas teorías, algunos abogados han elevado recursos por ante el Tribunal Constitucional, alegando que el presidente puede reelegirse, algunos lo han hecho por ante el Tribunal Superior Electoral. Lo cierto es que hasta este momento nadie se ha puesto de acuerdo de si el presidente puede reelegirse o no puede reelegirse en virtud de lo que establece la Constitución. Yo he mantenido el criterio de que conforme a la intención de los asambleístas, conforme al texto de la Constitución actual, el presidente de la República no puede reelegirse. Cuando a mí me preguntan saliendo de la catedral, y ya lo habían hecho los periodistas con anterioridad, bueno, pero no puede reelegirse, bueno, si se reforma la Constitución. Y cuando me preguntan, ¿cómo se reforma la Constitución si los votos no dan? Entonces ahí fue que yo hice, que causó, a uno le causó muchas gracias, a otro le causó bastante. El enamoramiento. El enamoramiento, que los votos se enamoraban. Y realmente la historia de la República Dominicana ha sido esa. No siempre la mayoría, cuando creemos que tenemos la mayoría, tenemos la minoría, y cuando tenemos la minoría a veces resulta que tenemos la mayoría, y todo a base de los enamoramientos. El presidente Danilo Medina le respeta, le aprecia, tiene una relación de cordialidad y respeto con usted. Si el presidente Danilo Medina le llamase para consultarle, magistrado Subero Isa, ¿me aconseja usted que me reelija? ¿Qué usted le diría? A mí me gusta la alternabilidad. Incluso cuando el doctor Balaguer, en una célebre conferencia en Santiago, que hablaba precisamente de la alternabilidad del poder en tiempos de Trujillo, cuando comenzó fue realmente un discurso muy coherente con respecto a que él era partidario de la alternabilidad del poder, porque fomentaba la democracia, las luchas internas, pero terminó diciendo que la alternabilidad era muy buena, menos para Trujillo. Porque con personas con condiciones excepcionales como Trujillo no se le puede hablar de alternabilidad. Si a mí me preguntara si le conviene o no, yo le diría más o menos que tomara en consideración la experiencia o lo que me dijo a mí Leonel Fernández, que le había dicho a su vez Lula, cuando había terminado
o cuando estaba en proceso de terminar, y Álvaro Uribe, que le dijeron que las terceras reelecciones siempre son objeto de cuestionamiento. La tesis del embajador Gedeón Santos. Exactamente. Gedeón Santos, que no parece que se ha salido un poquito de redil. Pero lo cierto es que lo que yo creo es que el presidente se va a reelegir. Porque los números le dan a él, por lo menos lo que dicen las fuentes gubernamentales, los números le dan. Lo que hay que ver qué partido va a tomar en la final. Miren, tomar una decisión, yo siempre he dicho que es más fácil para un presidente de la República decir que no va que decir que va. O al contrario, perdón, es más fácil decir que sí va que decir que no va. Porque es que hay una serie de factores alrededor de un presidente que no es tan fácil tomar la decisión de decir, no, yo no aspiro a más. Los intereses, las presiones. ¿Y cuál entiende usted que sería la respuesta del expresidente Leonel Fernández si el presidente Danilo Medina dice que va a la reelección? Si el presidente decide ir a la reelección, yo creo que el presidente Leonel Fernández no tiene nada que buscar ya en el seno de su partido. Esa es la apreciación que yo tengo, porque desde el poder, desde el gobierno, se manejan muchísimos recursos, no solamente económicos, se mueven muchos hilos, y yo creo que el presidente Leonel Fernández ya no tendría nada que buscar. Y desde la óptica del magistrado Subero Isa, en un escenario donde el presidente Danilo Medina se presente a una reelección, con el expresidente Leonel Fernández siendo candidato por otra organización fuera del partido de gobierno, más los candidatos de otros partidos, ¿entiende que la ganaría en primera vuelta el presidente Medina esa repostulación, esa reelección? En base a los mismos números que manejan la gente del gobierno, yo creo que sí. O sea, hay que pensar que el presidente Danilo Medina tiene una masa cautiva de electores, de votantes, que yo creo que a la larga se inclinarían a su favor. ¿Usted votaría por él? No sé. Lo pensaría. Lo pensaría. Doctor no sé. Subero Isa, en el caso de que las elecciones se presentan con una división, que es otro tema también que se debate jurídicamente, además del componente político, la nueva Constitución establece que las elecciones municipales son en febrero y que las elecciones presidenciales y congresuales son en mayo. Entonces hay un grupo de alcaldes que han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional porque señalan que la propia Constitución establece que ellos son electos por un periodo de 4 años, pero al tener el artículo de que las elecciones municipales serían en febrero y las nuevas autoridades que resultasen electas de febrero del 2020 tomasen posesión en abril del 2020, se le estaría cercenando sus derechos, se le estaría violentando y reduciendo el periodo de 4 años que la propia Constitución le establece por el cual ellos fueron electos. ¿Qué valoración tiene el magistrado Subero Isa sobre ese particular? A mi modo de ver, no dejan de tener razón. A pesar de que yo no soy un experto constitucionalista y me tomo muy en serio la Constitución y no me gusta opinar sobre su contenido sin sentarme a ver detenidamente. O sea, por eso yo normalmente no opino sobre la Constitución. Puedo emitir consultas sobre la Constitución de la República, pero difícilmente van a encontrar una opinión mía sobre la Constitución de la República. Pero parece que tienen razón y lo van a pelear. Magistrado Subero Isa, ¿cómo evalúa usted el comportamiento del presidente Danilo Medina y los demás miembros, los demás consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura con la elección de los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral, los nuevos jueces del Tribunal Constitucional y ahora con el proceso de evaluación para la designación de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia? Miren, con respecto a los dos primeros, tanto del Tribunal Superior Electoral como del Tribunal Constitucional, no hay absolutamente ningún tipo de duda
de que fue transparente, la ciudadanía quedó conforme y yo creo que fue un punto muy favorable para el presidente de la República en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que está ocurriendo en la actualidad es una prueba de fuego, porque para una evaluación de jueces de la Suprema no basta que la norma sea buena, y la norma que se ha elaborado ahora, los reglamentos, aparentemente son muy buenos. Pero hace falta la voluntad de si realmente se quiere en esta coyuntura contar con una Suprema Corte de Justicia que esté integrada por personas idóneas, por personas honestas, por personas capaces. O sea que a mi modo de ver no hay nada criticable en la elección del Tribunal Superior Electoral ni del Tribunal Constitucional, ni tampoco lo que se está haciendo hasta el momento para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. No sé si lo pongo en una situación incómoda, no es mi intención, pero quizás usted decide si la responde o no. Si le llama el presidente Danilo Medina y le pide una consulta sobre posibles nombres que usted pudiese recomendarle para que a su vez él pueda presentar al Consejo Nacional de la Magistratura un sustituto al magistrado presidente Mariano Germán, que ya ha anunciado públicamente que no va a optar por la evaluación para continuar en el cargo. A lo mejor yo le diría quién o quiénes no. No quienes sí. No quiénes sí. ¿Por qué entiende usted, magistrado Subero Isa, que el poder político concentrado en el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido cuestionado, sobre todo en la parte de la salida del presidente Leonel Fernández de la presidencia en el año 2012, de dejar alfiles o relacionados que le garanticen impunidad? ¿Considera usted que esto realmente ha sido así? ¿Entiende usted que es una percepción equivocada de algunos sectores de la sociedad que reclaman esta parte? ¿O entiende usted que se ha manejado el Poder Judicial con el mismo nivel de independencia con que señalaba usted que se manejó durante su gestión? No, yo prefiero creer que el presidente quería tener gente de confianza. Tener gente de confianza más que adláteres que le pudieran responder en un momento determinado. ¿Cree usted que el presidente Danilo Medina estaría actuando con la misma actitud? Es que yo creo que los intereses del presidente Danilo Medina son diferentes a los que tenía Leonel Fernández en aquella ocasión. Yo creo que son muy diferentes. Incluso el hecho de no ser abogado el presidente Danilo Medina ya distancia mucho, o sea, marca una diferencia entre una cosa y otra, porque el presidente Leonel Fernández no solamente tuvo una participación muy activa en el Consejo Nacional de la Magistratura sobre materia de derecho, sino conmigo, y hay que decir que yo tuve 3 meses con el presidente Leonel Fernández de tú a tú, o sea, nos consultábamos, nos veíamos y hablábamos, fuera incluso del asunto de la Suprema. O sea, mantuvimos una verdadera relación, un vínculo, yo no digo que un vínculo de amistad, porque lo que él hizo conmigo no se puede decir que fue un vínculo de amistad. Pero por lo menos... Con amigos así. Pero por lo menos una relación muy franca de nosotros. Por último, magistrado Subero Isa, quiero agradecerle por habernos permitido el honor de entrevistarle, de conocer sus puntos de vista. Quiero pedirle que por favor haga extensivo nuestros saludos a su esposa, la señora Francia, a sus hijos, tanto a Rochelle, a Jorge, a todos sus hijos y a toda su familia, y decirle que me siento pues muy honrado y agradecido de esta oportunidad. Usted es una persona que se le tiene con mucho respeto, con mucho cariño y una alta estima y valoración de parte de la sociedad dominicana, porque usted fue un hombre que durante todos estos años al frente de la Junta Central Electoral y al frente de la Suprema Corte de Justicia tuvo una gestión que nunca nadie ha podido señalar o cuestionar con nada indebido. Es un ejemplo de servidor público. ¿No tiene usted aspiraciones? ¿No contempla la posibilidad quizás de poder involucrarse en una función pública, aparte de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, ser parte del gobierno, aspirar a una posición electiva, ir a una posición en el cuerpo diplomático? Yo dije al principio, cuando salí de la Suprema Corte de Justicia, que había llegado en la Suprema al techo de mis aspiraciones públicas. Hoy en día, ya con más años,
lo que puedo decir es que no voy a decir de esta agua no beberé. O sea, veremos. Muchísimas gracias, magistrado Subero Isa. Muy agradecido. Y gracias, Víctor, por la invitación y se alegra a todo el país de tenerlo de nuevo otra vez en Víctor en Vivo. Gracias, magistrado. Hemos tenido la oportunidad de conversar esta noche con el doctor Jorge Subero Isa. El magistrado Subero Isa fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana del 3 de agosto del año 1997 hasta diciembre del año 2011. Sí, así es. Hasta diciembre del año 2011, 14 años y medio al frente del sistema del Poder Judicial de nuestro país, haciendo una gestión ejemplar y que ha sido reconocida hasta por quienes pudieran considerarse como sus adversarios en términos de litis jurídica. Muchísimas gracias a él y muchísimas gracias a ustedes por el honor y el placer de su sintonía. Nos despedimos hasta mañana, donde tendremos una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, y les recordamos que Víctor en Vivo también es Víctor Online. Ustedes pueden sintonizarnos a través de nuestra página de internet, victorenvivo.com, y a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @VictorEnVivo, y no dejen de visitar nuestro canal de YouTube. Si usted sintonizó tarde y quiere ver la parte anterior de la entrevista del magistrado Subero Isa, puede entrar a nuestro canal de YouTube Víctor en Vivo y allí puede verla de manera completa desde la comodidad de su celular, de su tableta, de su computadora y a la hora que usted quiera. Muchas gracias, bendiciones y hasta mañana.